Gracias, Señor, te damos en esta tarde porque nos permites estar aquí reunidos ante tu presencia como un cuerpo en Cristo. A los que se acaban también de conectar, les damos la más cordial bienvenida aquí a la familia de Dios, a su iglesia, edificados en Cristo. Es un gusto, un privilegio podernos reunir ante la presencia de un Dios santo y que nos amó tanto que nos llamó a su presencia para que tuviéramos comunión con Él y le adoráramos y también le sirviéramos y todos como hermanos nos amáramos y así ayudándonos a llevar las cargas los unos con los otros, cumpliéramos la ley de Cristo. Pues yo les invito a que cerremos nuestros ojos, abramos nuestro corazón y vamos a poner esta lección, este tiempo de este curso de Corderitos, que es doctrina, para que todos como un cuerpo en Cristo, todos unidos en un mismo espíritu, vayamos creciendo hacia la madurez del hombre perfecto, que es Cristo, hacia la madurez con Cristo. Dios está tallando en tu corazón y el mío para hacerlo semejante al corazón de Cristo. Pues vamos a orar. Padre Todopoderoso, es un deleite, es un gozo reunirnos aquí, todos juntos en tu Santo Espíritu para ser enseñados por tu palabra en Cristo Jesús. Te suplicamos en esta tarde que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que nos dé la palabra, Señor, de edificación, para que haga barbecho en nuestros corazones y en corazones buenos y rectos caiga esta semilla, Señor, y de raíces profundas para que ni aun la adversidad, tribulación, persecución, nada nos arrebate esta palabra, la fe en Jesús, porque esta es la fe que vence al mundo, nuestra fe. Señor, te damos gracias porque todo esto procede de ti y te suplicamos que nos lo reveles y que todo esto que hoy vamos a aprender lo podamos poner por obra hasta que Jesucristo venga, para que se extienda la palabra del Evangelio a toda nación, a todos los que nos demanden razón de nuestra esperanza. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Inúndanos, Señor, con tu Espíritu, llénanos con tu Espíritu. Ven, Espíritu de Dios, y te suplicamos que nos vivifiques conforme a tu Espíritu. Te suplicamos que nos vivifiques conforme a tu palabra. Vivifícanos conforme a tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos estás escuchando y tu presencia está aquí. En donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Así tú hoy estás en medio de nosotros y te damos las gracias. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pues qué gusto ahora poder leer y estudiar la palabra de Dios y escucharla también. La vamos a hablar, porque la fe viene por el oír la palabra. Hoy vamos a ver una muy importante lección, que es la fe en Dios. ¿Cuántos trajeron su palabra? Aquí está la palabra de Dios. A mí me gusta mucho en papel escudriñarla y estudiarla. Aquí puedo hacer anotaciones, puedo subrayar y pues ocupamos más sentidos, también la vista, el oído. Así es que pues vamos a ver en esta tarde que la fe en Dios, como hemos visto en otras ocasiones, hay la fe para hacer milagros, que esa es la fe, es un don que da el Espíritu Santo. Cuando vimos los ministerios, vimos que
esa fe es diferente a la fe salvadora. Aquí vamos a ver la fe salvadora, lo que es la fe en Dios y qué tan importante es, porque la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Pues comenzamos y vamos por favor al libro de Efesios en el capítulo 2. Aquí todos lo están viendo en la pantalla, pero si quieren subrayarlo acá en su Biblia o lo pueden ver ahí para que lo sepan bien cómo localizarlos. Estos versículos son muy importantes para memorizarlos. Es necesario seguir memorizando la palabra, seguir haciendo el esfuerzo de aprenderla, porque nuestra boca va a hablar de lo que hay en nuestro corazón. Sigamos metiendo mucha palabra en nuestro corazón para que nuestra boca hable de lo que hay en ella. La boca habla de la abundancia de lo que hay en el corazón. Así es que aquí en el libro de Efesios el apóstol Pablo nos dice, porque por gracia, o sea, es un regalo, no lo merecíamos, como ahorita lo vamos a estudiar, no lo merecíamos, pero es una dádiva, es un regalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta fe salvadora es un regalo de Dios, es un don de Dios y nadie se puede salvar por obras, como continúa diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a volverlo a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El tema de la fe en la Biblia es sumamente importante, ya que destaca el hecho de cómo el ser humano debe depositar su confianza. Debemos depositar nuestra confianza en Dios, más que simple creencia. La fe llega mucho más allá, porque la Escritura nos enseña que los demonios también creen y tiemblan. Así es que no nada más basta con decir yo creo en Dios, porque hasta los mismos demonios lo creen. Ahí en la carta de Santiago, vamos a ver en el capítulo 2, versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. Si creemos que Dios es uno, hacemos bien, porque nosotros solamente adoramos a un Dios, creemos en un solo Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero uno es. Esto ya también lo hemos visto en otras lecciones, que Dios es uno, no son tres dioses, es un solo Dios. Y que se ha manifestado en tres personas distintas, pero Dios es un solo Dios. Y también los demonios creen en Dios y tiemblan. El apóstol Santiago nos dice que la fe verdadera y salvadora debe de tener un compromiso interior. Aquí cuando nosotros le decimos al Señor Jesús que creemos que Él es el único Hijo de Dios y que por la fe que tenemos en Él, creemos que somos salvos, que venga y entre en nuestro corazón, en realidad también estamos haciendo un compromiso con Cristo, que mucha gente no quiere, pero no hay otra manera. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, poner nuestra confianza en ese sacrificio, creer que Él murió por nosotros, y así es como recibimos el regalo de la vida eterna. El apóstol Santiago nos dice que la fe verdadera y salvadora debe de tener un compromiso interior, y este compromiso que hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo se debe de manifestar con obras. No es posible que hayamos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y no haya un proceso en el que vayamos cambiando, siendo transformados. Nos sacó del lodazal, nos sacó de la vanidad de la vida, de la vanagloria de la vida, para traernos a la luz, a su admirable luz. Entonces, esto se debe de manifestar con obras. La fe con obras, pero no somos salvos por obras, o sea,
somos salvos por la fe en Jesucristo. Ahora, por yo tener esta fe en Jesús, sí se va a manifestar en obras, ya que los demonios tienen fe, pero la fe que ellos tienen no salva. Jesús no murió por ellos. Jesús murió por ti y por mí porque nos ama. Ellos ya no alcanzaron redención. Así es que ellos sí saben quién es Jesús. Ahí en el Evangelio lo veíamos, como las personas que estaban oprimidas, endemoniadas, llegaban y decían, Señor Jesús, decían los demonios, ¿qué es lo que tienes con nosotros? O sea, ellos sí saben quién es Jesús, sí lo conocen, pero ya no tienen esa fe, no tienen la fe salvadora, su fe no les salva. La fe debe desarrollarse al punto, esta fe que nosotros tenemos se debe de ir desarrollando a lo largo de nuestro caminar, a lo largo de conocer a Jesús, a lo largo de conocer a Dios, nuestra fe se va a ir desarrollando. ¿Hasta qué punto? Hasta que pasemos de un lugar a otro una montaña. Así como dice, la fe debe desarrollarse al punto de decirle a un monte que se pase de un lugar a otro y se moverá. O sea que debemos de tener fe en que hemos recibido la salvación, porque no podemos hacerlo por obras. Cuando nosotros recibimos este mensaje, descansa nuestra alma, porque ¿quién podría salvarse por obras? Ahorita lo vamos a continuar viendo. Ahí nuestra fe debe de crecer, como nos dijo el Señor Jesús en Mateo 17:20, y Él les dijo, o sea, porque aquí en este pasaje de Mateo 17:20, incluso los discípulos le estaban preguntando a Jesús que por qué ellos no pudieron echar fuera al demonio. Y Jesús les contestó que por su poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe, si conocemos los granos de mostaza son los más pequeños, pero ese es un árbol grandote. Y eso nos dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, que en Mateo 17 podemos ir, ahí se lo dijo a los discípulos. Mateo 17, podemos ir, por favor. Acá lo vemos, Mateo 17. Que sanó a un muchacho lunático el Señor Jesús. Y aquí dice que se le acercaron los discípulos, en el 19 dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? O sea, ellos no pudieron echar fuera al demonio y al espíritu inmundo. Y aquí le contestó el Señor Jesús, por vuestra falta de fe, porque de cierto os digo que si tenéis fe, imaginémonos así de pequeña la fe, le diríamos a ese monte, muévete de aquí y pásate para allá, y se pasará, y nada le será imposible. Nuestra fe debe de ir creciendo. ¿Y esto cómo va a ir creciendo? Al estudiar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. No podemos esperar que nuestra fe crezca y no estudiemos la palabra, no la leamos, no la oigamos. Debe de ir a un aumento. En nuestro caminar con Cristo va Él haciéndonos crecer en la fe. El inconverso, la fe actuará para salvarlo, porque la fe es un regalo de Dios, ya que le permitirá tener confianza en Dios, en su palabra y la salvación por medio del Señor Jesucristo. La salvación se establece sobre el principio de la fe, en contraste con las obras. Mucha gente cree que ya es salva porque es buena, hace buenas obras. Y mucha gente dice, ay, no, es tan bueno que se va a ir al cielo con todo y zapatos. Pero la verdad es que nadie se va con todo y zapatos al cielo por obras, ni siquiera se va a llevar los zapatos. Pero
nadie es salvo por obras, nadie. El que hace las mejores obras, dice ahí en Isaías, que las buenas obras son como trapos de inmundicia cuando no tenemos fe. No somos salvos por obras, pero sí para toda buena obra, como eso es lo que vamos a ver. En Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, aquí si vamos al griego, da un poco más de sentido, dice diakais, la palabra esta diakaisone, teo, que es una justicia según Dios. Porque la justicia según Dios tiene que tener esto, dice, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. No se puede obtener de otra manera. El hombre por sí mismo nunca hubiera podido llegar a esta revelación. Si Dios no nos lo revela, el hombre no hubiera llegado jamás a esta revelación. Cuando Adán pecó, cayó también su entendimiento. Así es que, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que cuánto tenemos que agradecerle a Dios que Él vino a salvarnos. Envió a Jesús para salvarnos. La justicia que nos da Dios a través del Evangelio de Jesucristo, la recibimos solamente por la fe en el Señor Jesús, solamente en la fe en el Señor Jesucristo. No hay más. Y no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no se puede alcanzar por obras, no se puede alcanzar por la religión, no se puede alcanzar por el bautizo, no se puede alcanzar por pertenecer a una iglesia. No, la salvación es por la fe en una persona y es única y es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, nuestra fe en el sacrificio que Él hizo a favor nuestro, es como nos da el Señor, nos regala el Señor la salvación. Otra vez, como lo vemos, como iniciamos al principio, Efesios 2:8, lo vamos a estar viendo, yo creo que al final de esta clase ya todos nos memorizamos estos dos versículos. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Así es que no va a quedar ninguna duda que si tú crees en Jesucristo, tú puedes recibir la salvación. Y esto también hizo que descansara Martín Lutero su alma, y la mía también, créanme, porque al ver que uno pues cometía pecados y según la religión solamente podían llegar al cielo los que no pecaran, pues entonces ¿quién iba a poder tener salvación? Y entonces, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. La palabra fe se traduce del griego pistis. Primariamente significa firme persuasión y convicción basada en lo oído. Nuevamente, en el oído. Se usa en el Nuevo Testamento acerca de la fe en Dios, en Cristo y en cosas espirituales. Esta palabra pistis es sinónimo de confianza, fiabilidad, fidelidad y certeza, y de esto se deduce que de acuerdo a la fe es como somos salvos. El apóstol Pablo en Romanos 10:14 nos lo explica, el capítulo 10, versículo 14, y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense cómo dice otra vez. ¿Cómo pues invocarán a quién? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Nadie puede invocar a Dios si no creen en Él. ¿Cómo lo van a invocar? Ahora, ¿cómo creerán en aquel si no han oído? No han oído el mensaje de salvación, ¿cómo lo van a creer?
Y luego dice, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? La mies es mucha y los obreros pocos. Debemos de ir a dar el mensaje de la salvación. La fe viene a la persona cuando tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Por esta razón, la iglesia debe cumplir con el mandato del Señor. ¿Qué mandato nos dejó el Señor? Ahí lo vemos al final de Mateo, en 28, al final, en Marcos 16, que es el que está puesto aquí, dice, porque provocarán que dice, id, dice en Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si tú y yo hemos sido ya tocados por el Señor Jesús, si tú y yo ya hemos tenido la oportunidad de escuchar este precioso mensaje de salvación que es único y no nos ha llevado el Señor de aquí, tenemos esta obligación, tenemos esta misión. Esta es la gran comisión de todo hijo de Dios, ir y predicar por todo el mundo a toda criatura este único mensaje de salvación. Porque al oírlo, provocaremos que en el corazón de las personas se genere la fe para ser salvas. Qué tremendo es este mensaje. Por eso, hasta que Jesucristo venga, uno más para Cristo, predicar, dando testimonio también con nuestras vidas. Esta fe debe de ser acompañada por obras. ¿Por qué es importante la fe para la salvación? ¿Por qué es importante la fe para salvación? Porque la Biblia enseña que todo hombre es pecador. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán. En Romanos 5:12 nos lo dice el apóstol Pablo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, ¿por qué entró la muerte? La muerte entró por el pecado, porque el hombre no había sido hecho para morir. El hombre había sido hecho para tener comunión con Dios, vivir allá todo el tiempo con el Señor. Por eso dice, pero entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Al pecar Adán entró la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecamos, porque todos pecaron. Lo dice la Biblia. La consecuencia del pecado de Adán pasó a todos sus descendientes y todos somos descendientes de Adán. Todo hombre de esta raza somos descendientes de Adán y de Eva. El pecado es universal, porque dice aquí que en Romanos 3:23 dice el apóstol Pablo, por cuanto todos, o sea, todos, no hay uno que por sí mismo se pudiera haber salvado, por eso tenía que venir Jesús, el Salvador. Por cuanto todos pecaron, aquí dice, no alcanzaron la gloria de Dios. La palabra pecado tiene diversos términos usados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como era errar en el blanco. ¿Qué quiere decir errar en el blanco? Pues que aunque tú mandes muchas flechas hacia el centro para darle en el centro, para dar en el blanco, tú puedes mandar muchas flechas, muchas flechas, pero ninguna va a dar en el blanco. Erramos. Eso quiere decir pecado, fallar desde el punto de vista de requerimientos divinos, no los alcanzamos. La intrusión de la voluntad propia en la esfera de la autoridad divina. Queremos hacer lo que sin tomar en cuenta a Dios. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros no queríamos saber nada de Dios, Él nos dio vida por medio de Jesucristo. Cuando tú y yo estábamos perdidos por allá, no queriendo saber nada de Dios, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También pecado es desorden, o sea, anarquía espiritual. Aquí en la
Carta primera de Timoteo que escribió Pablo también, capítulo 1, versículo 9, dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas. La ley no condena al justo. Considerando esto en el contexto, este versículo en el contexto significa que la ley, y fíjense cómo dice, no, o sea, no es que la ley no tenga ninguna relación con el justo, no es que la ley no tenga ninguna relación con los que hemos ya sido justificados por la ley, sino que para el justo, la ley es una norma justa que debe obedecer con gozo en el Espíritu. Y sin el Espíritu Santo, créanme que no lo va a poder hacer tampoco el justo. Necesitamos al Espíritu Santo para poder llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Por eso, cuando por fe en el Señor Jesucristo recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos envía la promesa del Padre en nuestro corazón, al Espíritu Santo, para poder ahora sí llevar vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios. Si no, sería imposible llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios en Cristo. Pecado también es incredulidad. Es el pecado terrible, pues la incredulidad es lo contrario de la fe, es la antítesis de la fe. Incredulidad, que es un insulto a la veracidad divina. En Juan 16:9 dice el Señor Jesús, ahí habló en Juan 16:9 de pecado, porque no creen en mí. Esto es la incredulidad, es un pecado terrible. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser salvos si no creemos en Jesús? Y el pecado nos aparta. La incredulidad es terrible, rechacémosla en el nombre de Jesús. El pecado acarrea muerte física y espiritual. Si recuerdan allí cuando también hemos estudiado los pasajes de Génesis 2:17, ahí dice, Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles podrás comer, pero, aquí en el 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque va a traer una consecuencia. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cuántos árboles les dio el Señor para comer? ¿Cuánta libertad nosotros tenemos? Pero les dijo que obedecieran, que solamente de ese árbol no comieran, porque ciertamente morirían. Y desobedecieron. Tomaron de ese fruto. Y vino la sentencia, como Dios les había dicho. En Génesis 3:19, Dios les dijo, con el sudor de tu rostro, le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y del polvo volverás. Así es que este cuerpo no va a poder heredar el reino de los cielos. Cuando mora, el cuerpo va a la tierra, el espíritu a Dios, porque somos seres tripartitos, y el alma. El alma también, ¿a dónde va? Es lo que también tiene que ser salva. Y nosotros en Cristo somos salvos, porque este cuerpo no heredará el reino de los cielos, pero sí un cuerpo semejante al de Cristo. Y esta es nuestra esperanza. También vamos a tener cuerpo, alma y espíritu resucitados semejantes al de Cristo Jesús. Pero esta fue la sentencia antes de que viniera Cristo. Cuando ellos pecaron, esta fue la sentencia. Y aquí dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. La sentencia de pecado sobre Adán incluyó doble castigo. Primero, la maldición sobre la tierra y el segundo, la muerte, la cual afecta a la mujer también por
o responsable junto con el hombre de haber desobedecido. ¿Y qué pasó? Esto pasó a toda la raza humana. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es las buenas nuevas de salvación, que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que el único remedio para la muerte que teníamos, la condenación eterna, la muerte espiritual, tanto física como espiritual, es la separación de Dios. El único remedio para ti y para mí era la muerte de Cristo. No había otro modo de ser salvos, porque como lo vimos es la justicia de Dios. Y está escrito que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así es que en Hebreos 9:26 dice, de otra manera, el único remedio es la muerte de Cristo. En Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesaria sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Imagínense, Cristo muriendo muchas veces, no. Dice, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cristo murió una vez y para siempre por nuestros pecados. Él fue el sustituto perfecto. Y cuando tú y yo tenemos la fe en ese sacrificio perfecto que Él hizo, tú y yo, por medio de la fe, somos salvos. Así es que en esta salvación es la que se puede apropiar por medio de la fe. En Hechos 13:38, me salté un versículo. En Hechos 4:12, ahí está escrito que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ahí lo dice en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay, que no nos engañen. No es una religión, es una persona por la cual podemos ser salvos y poniendo nuestra fe en el sacrificio único que Él hizo una vez y para siempre. En Hechos 13:38 también está escrito, dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os ha sido anunciado que el perdón de pecados. De verdad que ninguna persona podrá entrar ante la presencia de Dios con pecado. Sería fulminado, seríamos fulminados. Alabado sea Dios que tú y yo podemos entrar ante la presencia de un Dios y adorarlo. Que podemos entrar diario a la presencia y todo el día y todos los días y poder hablar con nuestro Padre Celestial sin ser consumidos. Porque es por la sangre de Jesús que hemos sido limpiados y podemos hacerlo. No hay otra manera. Lo que estamos nosotros predicando no es ninguna religión, sino es una relación personal a través de Jesucristo con nuestro amado Padre Celestial. Lo que Jesús nos vino a enseñar a tener esta relación con Dios. Así es que, por lo tanto, hermanos, sabed que por medio de Él les has anunciado el perdón de pecados. Esto se veía claro en el Antiguo Testamento, si el sumo sacerdote no se arrepentía y entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde bajaba la presencia de Dios, donde descendía la presencia de Dios y entraba con pecado, moría. Es que esto es algo glorioso. Por eso el Evangelio de Jesús es glorioso, sobrepasa nuestro entendimiento, pero no podríamos entrar ante la presencia de un Dios santo, 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 no lo podemos concebir, pero no podríamos entrar. Por eso ninguna persona por obras puede entrar ante la presencia de un Dios santo, porque necesita perdón de pecados. Y aquí dice en el Hechos 13:39, ¿y de qué otra, y qué de todas las cosas
de que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés? Por medio de él, todo aquel que, por medio de él, por medio de Jesucristo, todo el que cree es justificado. Decía en la ley de Moisés que si fallaban a un solo pecado de la ley, ya habían fallado a toda la ley. Entonces, ¿quién podía entrar ante ese lugar, ante la presencia de un Dios santo y soberano? Ni tú, ni yo, ni nadie en este mundo. Por eso necesitábamos un Salvador que es Cristo el Señor. Cuánta gratitud, y de verdad que Dios nos dé el gozo de nuestra salvación, porque a veces andamos todos apagados cuando debemos de estar gozosos, porque no solo para este mundo vivimos, sino para lo que nos espera, lo que hemos de ver, y que nada de lo que pasemos aquí será comparable a la gloria que veremos, porque todo lo que pasamos aquí no tendrá, allá memoria ya, pero no tendrá comparación a lo que vamos a vivir. Que sigamos con la mirada puesta en nuestra Salvador. ¿Recuerdan ese canto que decía uno? Una mirada de fe puede salvar al pecador. En Jesucristo. Así es que algunos beneficios de la fe salvadora, exactamente es esa, la vida eterna. Si para este mundo tan solo vivimos, decía el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, me parece que ahí lo decía, pues tú y yo somos los más desdichados de todos. Si para este mundo nada más estamos esperando, pero tenemos el regalo de la vida eterna. Lo que cosa que ojo no vio, oído escuchó, ni ha subido pensamiento al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para quién, para los que le aman. Y si tú y yo le amamos, eso es lo que nos espera. Tenemos redención y vida eterna. ¿Cómo no estar agradecidos? Levantemos nuestros ojos de las circunstancias, de que Dios nos dé el gozo de la salvación. El pecado quita el gozo de la salvación. Entonces, si hemos pecado, arrepintámonos. Y este regalo, esta vida eterna, esta salvación tan grande, no la menospreciemos. Cuidémosla con temor y temblor. Aquí dice, la vida eterna es uno de los beneficios de la fe salvadora. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree en el Hijo, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre de él. Y de esto nos salvó Jesucristo, de la ira venidera de Dios. Cuán agradecidos tenemos que estar con el Señor, con nuestro precioso Señor y Salvador. Honrémosle en nuestro corazón a nuestro Salvador. Honrémosle, respetémosle, amémosle, obedezcámosle. Él que dio todo por ti y por mí. Ahora nosotros tenemos por predicar el Evangelio, dar la vida. O sea, ya no hay más que ofrendar que lo que dio Jesús, pero a lo que me estoy refiriendo es que por Él sí tenemos que morir. Eso dijo el Señor Jesús, el que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Se menciona en este pasaje la importancia de depositar la fe en el Señor Jesucristo, ya que por medio de ella se obtiene, ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. Está escrito que el hombre aquí en esta tierra muera una sola vez y después de esto el juicio. Podemos tener para vida eterna o para la segunda muerte. El regalo que nos da Jesús es vida eterna. Ay, qué glorioso, qué hermoso y tremendo regalo. Y le costó su vida a Jesús. A ti y a mí no nos costó, pero a Él sí le costó su vida.
apreciemos la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es precioso el Salvador. Esta vida eterna no se obtiene por mérito propio, se recibe como regalo, nuevamente como regalo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. En las ocasiones que el Señor me permite envolver una Biblia para regalarla a la persona que se está evangelizando, lo hago cuando no se pudo, bueno, pero es que así es, viene siendo como para ellos algo didáctico, algo visible, donde le dices que esto es un regalo. Es un regalo, la salvación no se obtiene por obras, sino por la fe en Jesús, y para que estudien la preciosa palabra para seguir creciendo. Entonces, la salvación es por obras, si no es por la fe en el Señor Jesucristo. Es un regalo, es un don. También la salvación, otros beneficios. Aquí tenemos que estamos viendo algunos, porque tenemos muchísimos, pero en esta clase, por el tiempo limitado, nada más vamos a ver algunos. Beneficios, pues la misma salvación. En Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor en tu corazón y que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque Jesús murió por nosotros y como acabamos de alabarle justo antes de que empezara la lección, el estudio de la palabra, dice, el que murió, más aún el que resucitó, más aún el que resucitó, porque Jesús murió por ti y por mí, descendió a los infiernos, al tercer día por el poder del Espíritu Santo resucitó y ahí fuimos justificados. Entonces, la palabra aquí dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y eso es lo que le pedimos cuando nos hablan de las buenas nuevas de salvación nuevamente, ¿cómo lo recibimos al Señor Jesús? Con humildad, y le decimos, Señor Jesús, ven y toma el trono de mi corazón, sé tú mi Señor. O sea, estamos aceptando rendirnos al gobierno de Jesús, a su señorío, y te recibo como mi Salvador. Es como mi Señor y como mi Salvador. Y dice aquí la palabra, si lo confesamos con nuestra boca, Jesús, por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, y crees que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. La palabra salvación se traduce del griego sotería y denota liberación y preservación. Por eso cantamos nosotros y alabamos y dice en la palabra que Jesucristo nos hizo libres, y dice en Juan capítulo 8, y si el Hijo del Hombre te hace libre, tú serás verdaderamente libre. Entonces, el Señor Jesús nos vino a darnos libertad, pero no para seguir en la vana manera de vivir o en el pecado, sino ahora sí para vivir en la justicia, que puedes pecar y que pecaremos porque seguimos en esta lucha en la carne, pero eso no quiere decir que vivamos ya en pecado, sino ahora vivimos en la justicia de Dios. Y si pecamos, dice ahí en primera de Juan 1:9, que fiel es Dios para perdonarnos todo pecado y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesús te perdona todo pecado siempre y cuando nos arrepintamos y le pidamos perdón, lo confesemos el pecado. Pecado confesado, pecado perdonado. Entonces aquí dice, y Jesús nos vino a ser libres y a la preservación. Dios nos preservó la vida. Se aplica de la liberación espiritual de la servidumbre del pecado. El Señor Jesús también nos dijo ahí en Juan que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, ¿de qué servidumbre nos sacó? Del pecado, porque éramos esclavos del pecado y ahora nos hizo libres del pecado. Así cantamos, ¿no? Cristo me hizo libre porque Él nos libertó del pecado, y que trae como consecuencia
el pecado que trae como consecuencias, el pecado trae como consecuencia la condenación eterna. Y de verdad, Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedamos al conocimiento de Él y de Jesucristo a quien Él envió. Así Jesús oraba en Getsemaní. Ahí en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, se aplica de la liberación espiritual de la servidumbre del pecado que trae como consecuencia la condenación eterna. Por esto es tan importante hablar la palabra de salvación, que Dios nos dé valentía para nunca jamás negar a Jesús y en todo momento y lugar que se nos demande de nuestra fe, de la esperanza que tenemos, la demos con humildad, con mansedumbre y con sabiduría de la palabra. Aquí está otro beneficio de la justificación, otro beneficio de la salvación es la justificación. Ahí en Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué? Por la fe tenemos paz. ¿Para quién? Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos inundó la paz. Porque ahora tenemos paz para con Dios. Y es algo que ni las pastillas, ni el psicólogo, ni la religión te puede dar. Esto le costó su vida a Jesús, el reconciliarnos y que estuviéramos en paz con Dios. Ahí en Isaías lo profetizó el profeta Isaías, dijo en 53:5, dice, más el Señor, o sea, más el herido fue, el Cordero de Dios, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestros pecados, para darnos paz, paz con Dios, para darnos paz con Dios, cayó sobre él el castigo que tú y yo merecíamos. Y dice ahí que por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Y esta exquisita paz, que la debemos de continuar y vivir en su presencia, nadie te la puede dar, más el que haber sido reconciliados con tu Salvador, más que haber sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia enseña que Dios es justo y habiendo establecido que toda alma que peque morirá, está escrito. Si alguien peca, va a morir. Aquí dice en Ezequiel, el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento escribió en el capítulo 18, versículo 4, dice, he aquí que todas las almas son mías. ¿De quién son todas las almas? De Dios. Tanto el alma del Padre como la del Hijo son mías. Todas nuestras almas le pertenecen a Dios, pero dice aquí que el alma que peque, esa morirá. No pasa por alto su palabra el Señor Jesús. No la pasa por alto ni Dios tampoco. Por eso vino y tuvo que venir un sustituto, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento estableció el sacrificio o ofrendas por el pecado que implicaba el derramamiento de sangre, pero esa sangre derramada tan solo cubría el pecado. Y entonces el sumo sacerdote podía entrar ante la presencia de Dios porque el pecado estaba cubierto. Pero en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Cristo, en el nuevo pacto, dice, establece que la muerte del Señor Jesús y el derramamiento de su sangre constituye el sacrificio perfecto anunciado en la Biblia. Y Juan el Bautista decía, he ahí cuando vio venir a Jesús a ser bautizado, aunque él no necesitaba ser bautizado porque él nunca pecó, pero para que se cumpliera toda la ley en él, vino. Y Juan el Bautista, cuando lo vio venir caminando hacia él, dijo, he aquí al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús con su sangre nos limpió y nos dio un nuevo corazón.
que también habla Ezequiel ahí, un nuevo corazón, que busque a Dios, que ame a Dios. Limpió nuestros pecados como si nunca hubiésemos pecado, porque bien dice, quita el pecado. Él quitó el pecado, no nada más lo cubrió, lo quitó el pecado de nuestro corazón. Él es nuestro sustituto perfecto, su sangre es preciosa. Y este sacrificio fue una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Aquí dice, este sacrificio satisface la completa justicia de Dios de una vez y para siempre. En el libro de Hebreos, capítulo 10, dice, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, resucitó. ¿Y dónde está? Sentado a la diestra. Lo acabamos de cantar, lo acabamos de alabar. El que murió, más el que resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Y está escrito en la Biblia. Por eso lo cantamos, porque está escrito aquí. Dice, porque todo el que se acerca a Dios por medio de la fe, ¿por medio de quién nos podemos acercar a Dios? No hay otro medio. Por medio de la fe en Jesucristo es justificado. Así es que nunca se nos olvide esto, porque tú y yo no podemos entrar de otra manera a la presencia de Dios, al trono de Dios, para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro, como dice ahí en Hebreos 4, 14, 15 y 16. Porque, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, mantengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ti, de mí, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero él nunca pecó. Y es por este sacrificio de Jesús que él fue nuestro sustituto. Ahí en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es que tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro por la sangre de Jesús. No se nos puede olvidar, porque no hay otra manera. Y es que hemos sido reconciliados por Dios y todos los días de nuestra vida, al abrir los ojos, dale gracias, démosle gracias a Dios por esta salvación. Lo que estés pasando, lo que estemos pasando, no estoy diciendo que no estemos pasando situaciones difíciles, pero que todos los días de nuestra vida tenemos que estar agradecidos por esta salvación, porque vamos a ir a vivir una eternidad con Dios. Y que desde esta tierra ya estamos viviendo en comunión con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y ahora dice, por lo que todo el que se acerca a Dios, ¿por medio de quién? Otra vez aquí está, la fe en Jesucristo, es justificado. Es justificado. La palabra justificación se traduce en el griego dikaiosis, y denota el acto de pronunciar justicia a una persona por absolución de culpa. Eso así lo describe, está puesto en el diccionario Strong. Así es que hemos sido justificados y esto es tremendo. Y también la fe, estamos viendo aquí como dice, otro de los beneficios, algunos de los beneficios de la fe. Alguno de los beneficios de la fe salvadora es esta. Se alcanzan promesas, me salté a la paz de Dios, pero también se alcanzan promesas. En Romanos 4:20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. ¿Se acuerdan que el pecado de incredulidad no permite que recibamos las promesas? Sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios. ¿Se fortaleció en qué? En fe. Así es que fortalezcámonos en fe para recibir esas promesas, que Dios es un Dios de promesas y Él es fiel. El que lo prometió es fiel para cumplirlo. Así es que
sigamos creyendo. Y dice, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Al igual que Abraham le creyó a Dios y recibió el cumplimiento de muchas promesas, nosotros podemos alcanzar el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas por la fe en Dios. El de la paz ya lo vimos. Y también otro beneficio de la fe salvadora es que debemos realizar buenas obras, que fue como empezamos esta enseñanza, que Santiago 2:17 dice. En Santiago 2:17 vemos, así también la fe por sí misma si no tiene obras, está muerta. Por eso decía Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te enseñaré mi fe con obras. Nuestra fe debe de ir acompañada con obras. No somos salvos por obras, pero sí nuestra fe debe de ser manifestada en obras. Aquí dice Santiago 2:17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y si está muerta, no vale. La Biblia enseña que la persona se salva por la fe y no por obras. Como otra vez, ¿se acuerdan? Vamos a memorizar estos versículos. En Efesios 2:8 dice el apóstol Pablo, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que nadie va a llegar delante de Dios ahí con orgullo diciendo, yo pude venir a tu presencia por mí mismo, porque eso no va a poder ser jamás. Dice, sin embargo, el apóstol Santiago explica que la fe que no produce buenas obras es muerta. El creyente en Cristo no realiza buenas obras para ser salvos, porque ya somos salvos, pero sí como una consecuencia de conocer a Dios. Hace buenas obras y aprende a dar buen testimonio por sus buenas obras. Y empecemos esto por casa, dando testimonio a los hijos, al esposo, los que trabajan contigo en la oficina, tu jefe. Debemos demostrar nuestra fe con obras. Y esta fe que tenemos como beneficio de la fe que tenemos, esta fe también se confirma la ley. En Romanos 3:31 dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? ¿Vamos a anular la fe? No era como lo que veíamos antes, que el justo va a obedecer la fe. Va a obedecer la ley. Dice, de ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. La Biblia enseña que la ley es buena, santa y pura, y su objeto es hacer de Israel un pueblo especial. Era un pueblo especial para demostrar que era el único Dios verdadero. Pero vosotros sois linaje escogido, dijo el apóstol Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo dijo Pablo, se me olvidó poner aquí el versículo, pero ahorita se los digo en un momentito. Somos linaje escogido, nación santa. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Aquí está para posesión de Dios. Es primera de Pedro, y se me olvidó aquí, pero la ponemos, es primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, aquí la tenemos ya, Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos ¿qué? Las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero debido a su transgresión, Israel sobrevino condenación, y el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley,
Por ello, cuando la persona cree en Cristo, confirma el buen propósito de la ley en Dios. Era lo que veíamos acá, que el justo debe de obedecer la ley y lo hace con deleite, porque además el Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos ayuda a poder hacer la obra, a poder poner por obra poder cumplir con la voluntad de Dios. Aquí dice, la fe actúa como un medio y no como un fin en la vida de una persona. El fin es transportarlo a la presencia de Dios, que es la fe. Aquí está el tema que vimos, la fe en Dios. Entonces, el fin es transportarlo a la presencia de Dios y gozar de las bendiciones descritas en la Biblia. Como volver a una amistad preciosa con su Hacedor, porque el pecado había roto esa comunión, esa amistad. Iniciar un proceso de evolución en Jesucristo y ser preparado para efectuar buenas obras, las que de antemano Dios preparó para nosotros, y huellas dejó el Señor Jesucristo para que anduviésemos en ellas. Es un proceso en la medida que lo ponemos en práctica, y en esa medida creceremos más y más, y la vida del justo va en aumento. La fe tiene que ir en aumento. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Fuimos creados para hacer buenas obras, pero no por ellas somos salvos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y con esto pues llegamos al término de la lección, y así ya como último, porque bueno, acá quedaba bien explicado. La ley, como vimos al principio, la ley no condena al justo, considerando este contexto como veíamos aquí, que no es la ley que no, dice la ley no condena al justo, considerando esto en el contexto significa que no es que la ley no tenga ninguna relación con el justo, como lo acabamos de ver abajo, como para terminar ya la lección. Dice, sino que para el justo la ley es una norma justa que debe obedecer con gozo en el espíritu. Así es que esto es para nosotros, o sea, Jesús no vino a anularla, no vino a anular la ley. Aquí como leíamos, se confirma la ley por la fe. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Así es que pues le damos gracias a Dios en esta tarde por esta fe tan preciosa que nos ha dado. Yo les invito que oremos para pedirle al Señor Jesús que nos siga revelando cada día más y más. Vamos a pedirle a Dios que siga aumentando también nuestra fe, que sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vemos la importancia que es seguir estudiando, oyendo y también predicando las buenas nuevas de la salvación. Pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta tarde. Yo les invito que cerremos nuestros ojos para no distraernos. Y si hay alguna persona que está oyendo este mensaje por primera vez, está oyendo que la salvación es por medio de la fe en Jesús, el único Hijo de Dios, hoy es tu oportunidad de decirle a Jesús que te perdone tus pecados, como un día todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Inclinemos nuestro rostro para pedirle a Dios que nos perdone todos nuestros pecados. Y si alguna persona por primera vez está oyendo esto, que también le pida al Señor. Vamos a invocar el nombre del Dios eterno, el único Dios verdadero. Dios todopoderoso y eterno,
Dios soberano, te damos gracias como acabamos de escuchar aquí en tu palabra, que es por tu justicia, Señor, que somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy reafirmamos esta fe, Señor, pidiéndote, Señor Jesús, que nos perdones todos nuestros pecados. Límpianos, lávanos, purifícanos de toda maldad. Hoy reconocemos y confesamos delante de ti nuestros pecados. Hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que por la sangre preciosa de Jesús que derramó el Cordero inmolado en esa cruz del Calvario a favor nuestro, que murió y más aún Él resucitó al tercer día, hemos sido justificados. Señor Jesús, hoy te pedimos que vengas y tomes el trono de nuestro corazón. Te lo suplico, Señor, porque reconozco que sin ti no tengo salvación. Y te ruego para que me des el regalo de la vida eterna. Y que te suplico envíes también la preciosa promesa de Dios que vendría a morar tu Santo Espíritu en mi corazón. Espíritu Santo, que venga a morar a mi corazón para que pueda llevar una vida piadosa conforme a tu voluntad. Señor Jesús, yo me rindo hoy a tu señorío, a tu gobierno, y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Gracias porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida, en el libro del Cordero de Dios. Gracias. Gracias, Jesús, por esta salvación tan grande. Gracias porque hoy ya soy un hijo tuyo. Y de ahora en adelante viviré por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y gracias, Señor, porque ahora al seguir en tu caminar, estamos reafirmando todos estos verdades espirituales en nuestra vida. Y te rogamos, Señor, para que nuestra fe siga creciendo. Así como la semilla de mostaza es tan pequeña y dio de las hortalizas el árbol más grande, donde los pajaritos pueden hacer nido y dan sombras extraordinarias. Nuestra fe siga creciendo cada día más y más, hasta que tú, Señor Jesucristo, vengas por nosotros y te estemos dando el fruto, estemos haciendo la obra que tú nos has enviado a hacer a tu iglesia. Estemos cumpliendo con la gran comisión de ir y predicar a toda criatura este evangelio glorioso por medio del único mensaje que es el evangelio, que la gente, que las personas pueden llegar a conocer a Dios y a Jesucristo, a ti, a quien Dios te envió, y ser salvos. Gracias.